muy panista en Querétaro, San Juan del Río. Y cuando digo muy panista, me refiero a panista con sello de Diego Fernández de Ceballos. Ahí vive su familia. De ahí es, o sea, Diego Fernández de Ceballos tiene un rancho, tiene todo ahí en San Juan del Río. Y resulta que aquí hubo un fraude donde la autoridad electoral pues manipuló los paquetes electorales. Entonces, hoy se convocó a una rueda de prensa en el Senado de la República y fue Santiago Nieto, que fue candidato a senador por Morena en Querétaro, el que salió a hablar sobre cómo este fraude electoral en San Juan del Río se aplicó. Esto, aparte, lo retoman de una entrevista que le hacen a el maestro Sevilla en Sin Censura, donde enseñan una serie de videos en los que confirman cómo se metieron las manos hasta el fondo en los paquetes electorales de San Juan del Río. Insisto, un municipio en donde vive la familia de Diego Fernández de Ceballos. Vamos a ver y escuchar lo que se dijo en esta rueda de prensa. Esta fue la explicación. Primero decir que uno de los principios rectores de la función electoral es la certeza, y la certeza se ha roto en el caso de San Juan del Río. El video que ustedes van a poder visualizar en unos momentos muestra claramente cómo se abren los paquetes electorales en la bodega del Distrito 11 de San Juan del Río, del Instituto Estatal Electoral de Querétaro, y se están manipulando. Se sacan las boletas electorales y las boletas electorales se avientan a una caja negra que se encuentra en el interior de la bodega. El Instituto Electoral ha emitido un comunicado diciendo que efectivamente abrieron los paquetes electorales y esto hay que decirlo que es absolutamente violatorio de la normatividad. Ni el reglamento de elecciones ni la legislación electoral permite abrir los paquetes electorales si no se encuentran presentes los representantes de los partidos políticos. Además, esa apertura tiene que hacerse en el seno del Consejo General o del Consejo Distrital, en este caso, en presencia de los consejeros y consejeras electorales. No se hizo así. Cuando se abren los paquetes electorales, inmediatamente después del análisis y de la extracción de los documentos, se tienen que sellar, y esto tampoco se realizó así. No sabemos cuántas boletas electorales fueron desechadas, no sabemos cuántas boletas electorales fueron remarcadas, pero lo que nos queda muy claro es que no hay certeza de los resultados de este proceso electoral en San Juan del Río. Una manipulación de los paquetes electorales. Es el Distrito 11 del Instituto Electoral de Querétaro en San Juan del Río y hay una violación flagrante de la normatividad. Quiero decir que la presidenta del Instituto Electoral envió al secretario ejecutivo y a la directora de organización de manera personal a darle seguimiento al recuento del cómputo del Distrito 11 de San Juan. Por otro lado, se cambió a la Secretaría Técnica durante el recuento y se cambió inclusive a los consejeros electorales para que estuvieran en las mesas de recuento solamente para el cómputo del ayuntamiento. Esto no pasó en el caso de la diputación local. En ese tenor se había promovido un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Exigimos que se respete la ley. Vamos con esta prueba superviniente a presentar una ampliación de la demanda para pedir la nulidad de la elección por todas las series de irregularidades que se fueron presentando a lo largo del proceso electoral, pero particularmente en la sesión de recuento total del ayuntamiento. Debo decir que ni la ley electoral ni el reglamento de elecciones establece que se puedan aperturar los paquetes electorales si no se encuentran presentes los representantes de los partidos. Debe hacerse también en el seno del Consejo Distrital, en presencia de los consejeros y las consejeras electorales. Esto no fue así y por tanto se ha roto la cadena de custodia y se ha roto la certeza, que es un principio constitucional que rige las elecciones en México. En ese tenor vamos a plantear al Instituto Nacional Electoral la destitución de la mayoría de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro en razón de su sumisión al Partido Acción Nacional.
Eso es una sumisión que realmente es indignante, que realmente es ignomiosa para ellos y está probado que no están capacitados para actuar ni con imparcialidad, ni con independencia y mucho menos con certeza. Hacemos un exhorto a las autoridades electorales de Querétaro para que cumplan su mandato y declaren la nulidad de la elección al Tribunal Electoral y en su momento, en caso contrario, haremos llegar las impugnaciones ante la Sala Regional Toluca y después ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque esta afrenta a la democracia que hicieron los panistas en San Juan del Río no puede seguir. El video es muy elocuente y creo que debe despertar la preocupación de la ciudadanía entera en torno a cómo se cuidan sus votos una vez que son depositados en las urnas. Y lo grave aquí es que pues perjudica la confianza a nivel municipal y a nivel local en cómo se desarrollan las elecciones. No basta con ganar entonces en las urnas. Además tenemos que cuidar que no le metan mano a los paquetes electorales cuando los votos ya deberían de estar plenamente resguardados. Cuando las cosas se quieran hacer con transparencia, como sí ocurre a nivel nacional, por ejemplo la presidenta Guadalupe Tadei del INE, para dar a conocer los resultados de los conteos rápidos, en todo momento hizo acompañar a los paquetes de un notario público que pudiera certificar que entre el comité técnico que había realizado estas estimaciones y el momento en el que ella iba a cantar los resultados, no había existido ninguna manipulación. Se hizo acompañar además de la oficialía electoral, que es un método interno de los órganos electorales para dar fe de todos estos actos. Y tiene razón el extitular de la UIF y exmagistrado electoral, el doctor Santiago Nieto, cuando advierte que estos ejercicios se deben realizar en presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Pues ahí está lo que dijeron respecto al fraude de San Juan del Río. Ahora, estas son las imágenes que presentan. Y aquí quiero leer justo un comentario que me están haciendo porque vamos a profundizar en esto. Nos dice José Juan, yo trabajé en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en estas elecciones y está tergiversado. Me va a mandar lo que sucede en las imágenes y lamenta en verdad no estar embarazando nada. Sí hay un desaseo, pero que no habría dolo. Y entiendo por lo que me está diciendo ya, eventualmente veré la información a mayor profundidad, pero justamente lo que también podría ser y me apelaría a esperar la información de José Juan, es que hay un desaseo por parte de los integrantes. Ahora, ese desaseo eso es lo que provoca que se presuma un delito electoral. ¿Por qué? Porque efectivamente hay protocolos, hay reglas, hay mecanismos, se supone que todo tiene que estar vigilado, custodiado para evitar dudas. Cuando este tipo de cosas pasan, lo que surgen son dudas, porque ves que están abriendo, sacando, metiendo, quitando, y entonces no tienes certeza del por qué lo hicieron. Solamente estás viendo en las imágenes cómo metieron, sacaron, pusieron, quitaron, subieron, bajaron, y eso te da a entender que manipularon las urnas y al manipular las urnas te pone en duda todo el resultado electoral. Eso es exactamente lo que se pone en duda, ese es exactamente el tema, que ese nivel de desaseo puso en duda el resultado electoral en San Juan del Río. Y las autoridades electorales, porque al final la autoridad electoral del estado de Querétaro, pues sí acepta que se metió mano, pero justo como de, pues es que se metió mano, pero eso no quiere decir que se hayan embarazado urnas o que se haya violado la ley electoral, ¿no? Entonces, hay justamente un desaseo, por ejemplo, nos dice, ahorita que pongas el video, hay un desaseo por la apertura de cajas, porque lo que están sacando es residuos de material electoral, es correcto, eso se saca en el pleno. Ese es exacto, justo ese es el punto. Que todo lo que está pasando, todo esto que está pasando, tendrían que haberlo hecho enfrente de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la autoridad electoral, tendrían que haberlo hecho enfrente de los propios consejeros electorales, todos tendrían que haberlo visto para justamente evitar el que entraran en dudas. Esto es justo el tema, justo es el punto. O sea, ese desaseo es a lo que se refieren y obviamente, pues presumen que hay una violación de los paquetes electorales por estas imágenes, porque no se siguió el protocolo, porque no se respetaron estas reglas, porque, o sea, están solamente ellos y no hay nadie más.
dile a un representante de un partido político que no metiste un voto. Dile al representante de otro partido que no le quitaste votos. ¿Y cómo se los vas a garantizar? Sobre todo después de que ven estas imágenes, ¿cómo se los vas a garantizar? No tienes con qué. No tienes con qué garantizarlo. Eso es lo que está alegando. Entonces, obviamente, Morena dijo, espérate, no. Y vamos a impugnar y que se declare inválida la elección en San Juan del Río. Ese es justamente el punto por estas imágenes, porque lamentablemente los institutos electorales estatales, no todos, están pues mal organizados y no acatan todas las reglas como las deberían de haber acatado. En realidad, en general, creo que la labor de este instituto, y miren que me duele mucho y no le quiero dar la razón a Lorenzo Córdoba, pero se esperaba mucho más de este instituto al momento de organizar las elecciones. Lo vimos con el tema de los debates, lamentablemente mala logística, mala comunicación, mal técnicamente los debates, que si no había internet, que si se caía, que si el sonido, o sea, técnicamente estaban mal y aparte sumémosle pues ciertas falta de información que se daba y otro tema en donde hubo literal el desaseo más grande y la falta de previsión que existió, que se les viene advirtiendo y no han hecho un estudio a fondo, es en el voto migrante. Y miren, que fui a uno de estos foros que hicieron por el voto migrante en la Cámara de Diputados hace unos meses, antes de que empezara, es más, fue hace un año, antes de que empezara el proceso electoral. Y ahí estaban los medios de comunicación y yo recuerdo haber escuchado a los expertos del instituto decir que tenían que hacer el voto presencial porque entonces de esa manera, o sea, justificar como si fuera un experimento el voto de los migrantes. Literal era una justificación de por qué ellos creían, y todo partía de eso, de por qué ellos creían que la manera en la que el instituto les entrega las herramientas a los migrantes para votar era la mejor. No era algo basado en hechos y resultados. Tomaban como base la cantidad de personas que se habían registrado para votar, pero no tomaban en cuenta la cantidad de personas que se quejaban por no haber podido votar. No tomaban en cuenta los obstáculos para que una persona se registrara y pudiera votar desde el extranjero. Y eso viene desde el análisis. Por eso, evidentemente, el resultado electoral que se tuvo en esta elección por el tema de los migrantes, aunque sí hubo un avance y fueron más los migrantes, no fueron todos los que querían votar. En los consulados no tomaron precauciones para recibir a la cantidad de gente que estaba en las filas y al final no pudieron votar. Había como 6,000 personas por consulado que no pudieron votar porque el Instituto Electoral puso la alternativa de votar de manera presencial justo como en prueba y error de aquellos que no se habían podido registrar para votar, ¿no? De otra manera. Entonces, lejos de poner más boletas pensando en la cantidad de migrantes mexicanos que hay en el exterior, lo hicieron pues a ojo de buen cubero y no alcanzaron las boletas. A eso súmenle todos los demás obstáculos que ya de por sí ven en los consulados. Y ese es justamente el otro tema, porque hoy también Morena llama a una rueda de prensa también en el Senado de la República, bueno, es la permanente en realidad, y ahí justo explican cómo también presentaron acciones legales en contra de la autoridad electoral por no haber hecho un buen trabajo con el voto de los migrantes. Escuchen esto. El diputado del PAN que estuvo registrando a supuestos migrantes para votar desde el extranjero y por eso estamos ante una anomalía en el resultado electoral donde supuestamente este diputado de Acción Nacional saca el doble de votación que el obtenido por nuestra compañera próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Ese resultado es inverosímil. Ya presentamos el juicio electoral impugnando esta elección, pero vamos a hacer este llamado al INE porque no solo hubo esta situación que dejó un listado nominal totalmente opaco, sino también hubo varias anomalías el día de la elección. Dejaron sin votar a 100,000 mexicanos que llegaron a los consulados a formarse, que estuvieron por más de 8 horas formados y no pudieron realizar su voto. Está con nosotros
además de nuestros compañeros diputados Adriana Bustamante y el diputado Rosendo, está con nosotros Migrantes. Rafael Muñoz nos va a comentar precisamente cómo vivieron ellos algo que no se había vivido ni siquiera en los tiempos del PRI cavernícola, que fue disolver con el uso de fuerza pública las filas de electores. Mi nombre es Rafael Muñoz Gómez, soy originario de esta Ciudad de México y residente desde hace más de 35 años en Los Ángeles, California. La experiencia que nosotros vivimos en el extranjero fue verdaderamente catastrófica este 2 de junio. Esta es una denuncia. El Instituto Nacional Electoral se comprometió por lo menos de recibir el voto de más de 1,400 mexicanos que se registraron en la lista nominal para votar en Los Ángeles, California. Además, se comprometió con otros 1,500 extras. Sin embargo, estamos hablando de casi 3,000 personas. Sin embargo, ellos ese día abrieron tarde. Los aparatos que llevaban para hacer un voto no funcionaban. De casi la mitad de estos aparatos tuvieron toda una serie de problemas irregulares que no le permitieron el voto de los mexicanos en el extranjero. Y para terminar, ese día mandaron a llamar a las fuerzas para que despejaran afuera del consulado las personas que querían votar. Estaban violando sus derechos porque la ley es clara y dice que cuando haya personas formadas se les debe de permitir ese voto. Para terminar, quiero decirles que no somos mexicanos de segunda y menos de tercera. En la Embajada de Madrid, en España, sí se les permitió votar más de las horas que se les había otorgado para este voto. Entonces, esto es una violación constante que cometió el Instituto Nacional Electoral a las mismas leyes que ellos deberían de estar defendiendo. Esto es lo que podríamos resumir, porque esto en el área de Los Ángeles no fue lo único. En todos los consulados, por lo menos en los 22 consulados que se dieron en Canadá y Estados Unidos, este problema existió de la misma manera. Ese es todo lo que tendría que decirles y tenemos no dejar pasar esta oportunidad de que el Instituto Nacional Electoral responda ante la necesidad de los mexicanos en el exterior. Mi nombre es Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para mí es un honor estar acompañando aquí a los compañeros migrantes que están levantando esta denuncia, por supuesto al diputado Alejandro Robles, que los representa, y a mis compañeros Marco Rosendo y Hamlet Almaguer, quienes estamos acompañando esta denuncia. Señalar que lo importante aquí es visibilizar que solo en Estados Unidos existen más de 38 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en ese país, que se debe reconocer, más allá de la contribución económica que hacen a través de las divisas, también su presencia y su voz y su voto como mexicanas y mexicanos, porque así lo establece la Constitución. Para empezar, no es justo que actualmente nuestra legislación tenga una deuda histórica con este grupo poblacional, porque solamente se reconoce la participación a través de acciones afirmativas, que por lo general son 5 espacios para compañeros representantes de este grupo poblacional. Solo estamos hablando de 38 millones en Estados Unidos, muchos más en todas las demás representaciones que tiene nuestro país en otros países. Entonces, una de las propuestas legislativas es que incluso existan candidatas y candidatos en esos espacios de representación para que los propios mexicanos y mexicanas conformen un padrón justo y que su representación, su voz se escuche en México, en la Cámara de Diputados, porque las leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión también afectan su vida y la de sus familiares. Comentar brevemente, hemos recibido a través de redes sociales, correo electrónico, visitas incluso presenciales en el Instituto Nacional Electoral, mensajes de votantes desde el exterior. En la penúltima sesión del Consejo General del INE, un grupo de votantes de Estados Unidos se apersonó
en las instalaciones del instituto y los atendimos y nos comentaron sobre algunas cuestiones que fallaron en el proceso electoral. Piden que se facilite el voto desde el exterior, eso se intentó con la reforma electoral. Tienen pues algunos apuntes que creo que merecen ser escuchados sobre la falta de capacidad del personal que fue adscrito para acompañar la votación desde el exterior. Como uno de los puntos que señalaron, en alguno de los consulados, el personal que fue enviado por la comisión que ve estos asuntos de votantes en el extranjero, lamentablemente no hablaba inglés, entonces no tuvieron los funcionarios que encomendó el instituto a través de esta comisión capacidad de tener interlocución con las autoridades policiales de Estados Unidos, porque incluso por las aglomeraciones pues hubo alguna queja o comunicación tanto por ciudadanos como por las propias autoridades consulares para pedir que se mantuviera el orden. Se tuvo una participación masiva. Entonces sí hay muchos puntos que se deben de afinar. Esto sucedió en la jornada electoral. Pero antes de eso, y es la denuncia del diputado Robles, pues está el tema del padrón, en donde por supuesto se debe de contar con la certeza para la emisión de estos votos. Van aparejadas ambas circunstancias porque una demanda cotidiana de los compañeros migrantes es que se permita la votación masiva. México tiene cerca de 100 representaciones en el exterior. En esta ocasión fueron poco más de 20 centros de votación los que admitieron participación presencial. Nuestra voluntad, nuestro objetivo, nuestra misión es que en estas 100 oficinas de representación pueda haber una votación presencial en 2030. Eso es lo que deberíamos de buscar, que todos los mexicanos en el mundo puedan participar. Pero para eso se necesita un padrón confiable, un padrón que esté a prueba de fraudes, y lo que ha denunciado el diputado Robles pues es muy serio, porque en efecto pues hay muchas inconsistencias de personajes principales que han competido en los procesos electorales y de padrones que han intentado inflar sin contar con los requisitos para poder emitir su voto desde el extranjero. Y este tipo de actitudes de la oposición lo único que generan pues es detener este proceso de participación masiva desde el exterior. En la medida que existan discrepancias, en la medida que existan suspicacias, en la medida que existan inconformidades con el padrón, pues por supuesto que se obstaculiza este ejercicio. Y en esta lucha que está haciendo el diputado Robles, pues por supuesto que lo acompañamos, lo vamos a señalar siempre desde la representación de Morena, de nuestra bancada en el Instituto Nacional Electoral, pero sí quiero ser muy claro, esta sí es una facultad, una atribución, un ámbito especializado que no depende, por ejemplo, de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto no es un ámbito de competencias de Guadalupe Tadei. Es un ámbito de competencias de los consejeros encargados de la comisión que es responsable de la votación de los mexicanos en el extranjero. Y ahí es donde se tiene que poner mucho cuidado, sancionar las actitudes que son contrarias a la ley y prevenir que en futuras ocasiones pueda suceder. Pues ahí está lo que se dijo. Van por estas... por estas modificaciones que eventualmente resuelvan el voto de los migrantes. Miren, un par de comentarios. Dice Juve Alcina, me fuimos a hacer cola 3 personas por 9 horas para no votar. Llevamos 5 años diciendo que la burocracia de los consulados está a favor de la oposición y nunca hicieron caso. También es cierto. Pero sí lo sabían, pero no creo que, no se resolvieron, pues, ¿no? Dice Silvia Tolentino, estoy segura que el INE le dio los votos de nuestros hermanos migrantes paisanos a Xochitl por corrupta. No, sí acuérdense que hay migrantes que igual y antes no votaban, pero que pueden simpatizar con Xochitl Gálvez. No, a veces ellos no se identifican como migrantes, sino como binacionales también pasa, y creo que esos son los votos que igual y no habían salido en otras administraciones.